Como decía Estefi hace un momento, ayer 108 asambleístas viabilizaron la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 de la Amazonía. Una decisión que les tomó cerca de 9 horas, donde intervinieron habitantes y autoridades del Oriente, quienes expresaron sus opiniones a favor y también en contra de la iniciativa del Ejecutivo. Ahora sí, no habrá excusas para que el 95% del país tenga servicios básicos, obras viales y demás. Esto una vez que el petróleo empiece a fluir fuera de la tierra. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea, miembro de la Comisión de Derechos Colectivos, se encuentra en los estudios de la capital. Rosana, buenos días. ¿Cuál es la planificación que tienen ustedes como gobierno sobre las obras ofrecidas? ¿En cuánto tiempo ya vamos a ver este primer objetivo que se han planteado? 95% de los habitantes con servicios básicos, con agua potable, con alcantarillado y con todos los beneficios que ello implica. Gracias, Lenin. Amigos, amigas, buenos días. Primero, permítame precisar sobre la intervención de la vicepresidenta de la nacionalidad guaraní del Ecuador. Es verdad, ella lo que manifestó ayer es la exigencia de una consulta, decía ella, a sus abuelos, a sus ancianos, a los ancianos guaraní que no siempre han sido consultados, sobre quienes muy poco se conoce cuál es la opinión cuando se implementan sistemas de extracción. Es verdad. Y ella, Alicia, se refiere precisamente a la exigencia de consulta previa que consta en el informe. Ella no habla de consulta a la ciudadanía, de consulta abierta, de consulta popular. Ella habla de la consulta previa a la nacionalidad guaraní, y eso es correcto. Estamos de acuerdo. Eso el gobierno lo ha venido desarrollando. Pero también Alicia habló de otras cosas que naturalmente no se difunden por la prensa. También, al mismo tiempo que dijo que los guaraní quieren continuar ese modelo y ese esquema de vida, fue contradictoria cuando exigió universidad para los guaraní, hospitales para los guaraní, manifestó las deficiencias que enfrentan y que sufren los guaraní. Todo esto tiene que ser cumplido. Es correcta y es legítima la pretensión, pero hablemos con sinceridad. También la vicepresidenta de la nacionalidad guaraní pidió un fondo para que sea manejado por los guaraní, pero eso es incorrecto. A eso no podemos ceder, a eso no nos podemos comprometer. No es posible entregar un fondo de dinero proveniente de la explotación del Yasuní y Teté a la nacionalidad guaraní por ser guaraní. Es importante, por supuesto, cubrir todo y satisfacer todos sus derechos, sus obras legítimamente exigidas, las necesarias para que la comunidad subsista, tenga derechos garantizados, esté de acuerdo a lo que dice la Constitución, protegida precisamente por recursos que provienen de sus territorios. Pero también no hablemos o no demos a conocer parte de su discurso, sino la historia completa, que es la de una exigencia al Estado ecuatoriano. ¿Pero para cuándo, Rosana? Porque la nacionalidad guaraní viene exigiendo atención, servicios, desde que se inició la explotación petrolera, quizás desde antes, y a ellos no les ha llegado nada. No es tan así que no se ha llegado nada. Considero que este es el gobierno que mayor inversión ha dejado en la Amazonía, Lenin. No como un favor ni como una dádiva, sino porque eso es justicia. Nosotros, al interpelarle a Chevron, al impugnarle a Chevron, también dimos a conocer el daño gigante que sobre todo tienen que enfrentar las comunidades de la Amazonía. Este gobierno, cuando ha hecho que, por ejemplo, la Amazonía se desarrolle con obras, con infraestructura, en los planes de medidas cautelares para prevenir, para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, también exigen de dinero, también exigen de políticas públicas, que ha sido este gobierno el único que ha desarrollado. La implementación de un plan de medidas cautelares no es gratuito, cuesta más de $2 millones. Eso ha hecho este gobierno. La creación de una zona de amortiguamiento también ha hecho este gobierno. La creación de puestos de control en el río Shiripuno, precisamente para evitar y controlar la tala indiscriminada de madera, la extracción ilegal de los bosques de los guaraní en territorio amazónico, también han sido medidas implementadas por este gobierno. ¿Y cómo no los iban a implementar? Sobre todo lo que se refiere a los pueblos en aislamiento voluntario, si fue una disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubiera sido el colmo que no se lo hubiera realizado. Pero yo le preguntaba en primera instancia, Rosana, ¿en cuánto tiempo? Porque ustedes hablan de un proyecto muy ambicioso, 95% de los habitantes del Ecuador con alcantarillado, con agua potable. ¿Para cuándo?
Bueno, lo primero, Lenin, obviamente no es un favor ni es una dádiva, es lo primero que he dicho. La implementación, el cumplimiento de los derechos no se tiene ni siquiera que agradecer, no estamos hablando de favores, estamos hablando de obligaciones y de responsabilidades que desde el Estado tienen que ser cubiertas en favor de sus habitantes, ¿sí? La deuda externa que se pagaba con el petróleo ha pasado a ser saldada. Retomamos nuestra entrevista con Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Rosana, usted estaba por contarnos más o menos en cuánto tiempo el 95% de la población del país debe esperar ya contar con un 100% de agua potable y alcantarillado. Sí, Lenin, recordemos que, bueno, además de lo que se menciona en la cadena que antecedió, todas esas obras que han podido ser implementadas gracias al destino de los recursos petroleros en el pago de la deuda social, pues también en cuanto empecemos la explotación en las medidas y de acuerdo a las condiciones que se establecen en la Asamblea, tenemos que esperar al menos 2 años para poder tener los primeros recursos provenientes del petróleo. La explotación del petróleo en esta zona me refiero, ¿no? Los recursos que provienen del Yasuní y Teté, de los bloques 31 y 43, pues dependerán también del grado de explotación, de la tecnología que se establezca. Hemos encargado la operación a la estatal Petroamazonas, a la empresa pública, para que además sea esta la que se encargue y con todos los mecanismos, con las mayores exigencias y estándares ambientales y técnicos, sea la que entregue el petróleo al Ecuador. Nosotros creemos que con la explotación, pues de acuerdo a la misma resolución, pues se podrán cubrir el 95% de necesidades como saneamiento ambiental, alcantarillado para la población de la Amazonía. Tenemos además que tener cautela y tener también en cuenta los años que tienen que transcurrir para poder lograr todo el dinero, todos los recursos provenientes del petróleo de esta zona, pero ojalá y pronto podamos tener además presente que la palabra empeñada en esta resolución de la Asamblea Nacional va a ser cumplida en los próximos años. Nos acercamos al cumplimiento de los objetivos de nuestro Plan Nacional para el Buen Vivir, que establece que nuestro peor enemigo de las personas y enemigo del ambiente es la contaminación ambiental. Rosana, es la falta de servicios. El artículo 57 de la Constitución en sus numerales 7 y 17 hablan de consulta previa, libre e informada antes de explotar recursos renovables, o el 17 se refiere a la adopción de medidas legislativas que afecten los derechos colectivos. Le hago esta pregunta porque el informe que se presentó para el segundo debate dice que no es viable, que no se debe dar, pero usted al inicio de esta entrevista decía que la vicepresidenta de la nacionalidad guaraní no debe preocuparse porque sí va a haber una consulta. Finalmente, ¿en qué quedamos? Es que son diferentes consultas, Lenin. Recordemos que en la Constitución se establece, además de la consulta popular, la consulta ambiental, la consulta previa y la consulta prelegislativa. Sobre la consulta prelegislativa, la Corte Constitucional lo que señaló es que se establece la necesidad de consulta prelegislativa para el desarrollo de la norma, con anticipación a que la Asamblea Nacional apruebe una norma. Se trata del caso de leyes específicamente. Pero en cambio, lo que establece nuestra resolución es en relación a lo que menciona la Constitución con respecto a la consulta previa, libre e informada, a la que me referí y está establecida como uno de los requisitos de nuestra resolución. Esa es la consulta al pueblo guaraní, por ejemplo. Esa es la consulta que tiene que hacerse en el territorio. Esa es la consulta de la que hablaba la vicepresidenta de la nacionalidad guaraní. ¿Exclusivamente a los guaraníes? Así es. En el territorio, a los pueblos, comunidades y nacionalidades que estén establecidas en los territorios donde se van a hacer las actividades de exploración. Ahora, en lo que se refiere, vamos a continuar refiriéndonos a la resolución de ayer. Decisiones como la de excluir de la autorización para la explotación a la zona intangible, ¿este es un tema que se consensuó previamente con el Ejecutivo o algo que ustedes lo resolvieron por su cuenta? Se lo pregunto porque el criterio del presidente de la República, expresado en días anteriores, era el siguiente. Sé que el criterio mayoritario en los compañeros del bloque es no dar autorización para explotar en zona intangible. Bueno, discutiremos y aceptaremos lo que diga la mayoría. Pero también el país debe sincerar estas cosas. No se engañen. Si ustedes ven muchas veces cómo se han hecho las zonas protegidas, las zonas intangibles, no tiene lógica ni concierto. Los pueblos no contactados son nómadas. Ya de hecho, por una zona intangible donde están pueblos nómadas es un contrasentido. Yo sé que la Constitución dice que la zona intangible es irreductible, etcétera, pero en un momento hay que hablar si técnicamente está bien hecha. Y
sin reducirlo 1 centímetro, si no se la redefine. Pues son cosas políticamente incorrectas. Porque si digo eso, entonces que estoy contra los pueblos contactados y soy un etnocida. Bueno, ser etnocida, yo lo que quiero es que no se me mueran los niños de diarreíta en el siglo XXI. Le consultaba, ¿conversaron antes sobre esto? A ver, tuvimos algunas reuniones, algunos talleres para acordar cuáles eran los puntos más fuertes y los nudos críticos, podemos decir, de la resolución. El bloque país resolvió es en atención al respeto que merece la Constitución, particularmente el artículo 57, que teníamos que excluir, de acuerdo a lo que manda y exige la Constitución, excluir las actividades extractivas en la zona intangible Tagaer y Taromenane. Es verdad que no solamente es una zona intangible, sino también es irreductible. Es verdad que en muchísimos de los casos esta zona intangible representa un argumento y un contraargumento. Es verdad que los pueblos en aislamiento voluntario pues son nómadas, tienen asentamientos temporales, los lugares donde establecen sus chacras o donde se tiene conocimiento del establecimiento de estos asentamientos pues pueden variar, no es tan claro, se conoce muy poco de aquellos pueblos, pero era absolutamente necesario, no solamente por una disposición legal, sino ética, excluir la zona intangible de las actividades extractivas. Y al no ser esta una ley, sino apenas una resolución, una autorización, ¿el presidente no podría vetarla? No, simplemente tiene que acatar. Las leyes se someten al veto del presidente de la República. Esta es una declaratoria. La Constitución, además, establece con claridad el artículo 57 no puede estar sometido a ningún otro tipo de interpretación. Queda claro esto. Agradecemos la presencia de Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, miembro además de la Comisión de Derechos Colectivos.